Mi nombre es Nicole Marie Reynoso Villanueva. La mayoría de ustedes me conocen. Soy estudiante de psicología, mención clínica. Estoy en el 8º cuatrimestre y pues nada, estamos a su disposición. En el día de hoy yo estaré dando este taller sobre el tema de la inteligencia emocional vista por Daniel Goleman. El tema de hoy es sobre la inteligencia emocional vista por Daniel Goleman. Pero antes de comenzar, es bueno recalcar qué es la inteligencia. Bueno, sin más preámbulos, la inteligencia no es más que la facultad o capacidad mental que tiene una persona para aprender, razonar, tomar decisiones y formarse una idea determinada de la realidad, en el cual existen muchos tipos de opiniones con respecto a lo que es la inteligencia en sí. Pero esa es la definición un poquito más clara o más concreta para definirla. Muchos de ustedes se preguntarían, ¿qué es la inteligencia emocional? Bueno, el término de inteligencia emocional fue... ¿Me escuchan? Sí, Sí, se escucha. escuchamos. Ok. Como les decía, el término de inteligencia emocional fue utilizado por primera vez en el año 1990 por el psicólogo Peter Salovey y John Mayer. O sea, fueron dos psicólogos que descubrieron este término o prácticamente esta psicología. Pero más adelante, en el año 1995, Daniel Goleman creó un libro hablando sobre este tema, en donde él más o menos como le dio más profundidad para que en todo el mundo se conociera sobre la inteligencia emocional. Pero en pocas palabras, la inteligencia emocional se refiere al conocimiento de nuestros propios sentimientos y emociones y cómo estos nos influyen. Es decir, los cuales nos permiten tomar conciencia de nuestras emociones y comprender los sentimientos de los demás. A ver, ¿quién me puede decir qué entiende o qué opina sobre la inteligencia emocional? ¿O qué ha escuchado sobre el término? Bueno, según lo que yo tenía entendido sobre la inteligencia emocional hasta ahora, la inteligencia emocional es uno de los conceptos clave para comprender el rumbo que ha tomado la psicología en las últimas décadas. Muy bien, sí. El primer pionero del término de inteligencia emocional, aquí tenemos a Peter Salovey, el cual nació en Cambridge, Massachusetts, Estados Unidos, el 21 de febrero del 1958. Es uno de los pioneros líderes de la inteligencia emocional y de la investigación de la promoción de la salud, en el cual este psicólogo muy conocido está vivo, o sea, no está muerto, porque mayormente esos autores de libros y de términos, siempre cuando lo buscamos o investigamos sobre ellos, siempre están muertos, pero en el caso de él está vivo. También aquí tenemos a John D. Mayer, que es otro pionero del término de inteligencia emocional. John Mayer es un psicólogo estadounidense de la Universidad de New Hampshire, especializado en inteligencia emocional y psicología de la personalidad, en el cual él desarrolló un popular modelo de inteligencia emocional con Peter Salovey. También él está vivo. Aquí tenemos a Daniel Goleman,
que es el considerado el padre de la inteligencia emocional. Él es un psicólogo, periodista y escritor estadounidense, el cual adquirió fama mundial a partir de la publicación de su libro Inteligencia Emocional, el cual lo creó en el año 1995. Y también está vivo, por si acaso. Bueno, ustedes saben que hay muchos tipos de inteligencias. Incluso de los que somos del área de psicología, ustedes han de escuchar la inteligencia interpersonal, la inteligencia intrapersonal también, entre otras, en el cual esas 8 tipos de inteligencia que existen fueron descubiertas por Howard Gardner, en el cual él la denominó teoría de las inteligencias múltiples. Pero todas esas 8 inteligencias se resumen en estas 2, que es la inteligencia interpersonal, la cual voy a definir. La inteligencia interpersonal es un tipo de inteligencia la cual nos ayuda para relacionarnos e interactuar con otras personas. Entre las características de una persona con inteligencia interpersonal están las siguientes: la capacidad de empatía, que está en primer lugar. Luego está entender las emociones de la otra persona. Está la escucha activa y la capacidad de interactuar con otras personas. Luego tenemos la inteligencia intrapersonal, la cual se diferencia de la primera, ya que este tipo de inteligencia implica que nosotros mismos identifiquemos o entendamos nuestras propias emociones. Es decir, la inteligencia interpersonal, que fue la primera de la cual yo hablé, se refiere a entender a los demás según sus emociones, mientras que la segunda, que es esta, que es la inteligencia intrapersonal, se refiere a cómo nosotros entendemos y comprendemos nuestras propias emociones. Y entre las características de una persona con la inteligencia intrapersonal están las siguientes. En primer lugar está el autocontrol y la regulación emocional. También se encuentra la estabilidad emocional, la autocomprensión y la voluntad, entre otras. A ver, me gustaría escuchar a algunos de ustedes y me digan por qué es importante la inteligencia emocional para ustedes y por qué. Alguien que se anime, prenda el micrófono y diga por qué es importante para ustedes la inteligencia emocional y por qué. Bueno, yo quisiera dar mi opinión y es la siguiente. Yo considero que es de suma importancia la inteligencia emocional, ya que el saber manejar nuestras emociones y saber cómo la vamos a manifestar nos va a ayudar mucho en nuestra vida. Ya que si yo no tengo control de mis emociones, cualquier cosa o cualquier comentario puede hacer que yo caiga hasta en depresión. Entonces considero que es de suma importancia lo que es la inteligencia emocional. Muy bien. ¿Quién más me dice la importancia de la inteligencia emocional y por qué? A ver, ¿quién se anima? Bueno, como no hay más voluntarios, continuamos con la exposición.
Dice la siguiente pregunta. ¿Cómo desarrollar la inteligencia emocional o cómo nosotros podemos desarrollarla? Bueno. Yo tengo la mano levantada, Nicole. Adelante. Levantada. Adelante, corazón, entonces. Lo que pasa es que yo no estoy viendo las manos levantadas. Porque... Nicole, yo tengo la mano levantada. Ajá, como te repetía, corazón, yo estoy dentro de la diapositiva y no estoy viendo a la persona que tiene la mano levantada. ¿Se escucha? Pero adelante. Sí, se escucha, corazón. Da tu opinión. Yo tengo la mano levantada. Yo lo que iba a aportar que la inteligencia emocional nos ayuda a conectarnos con otra persona en base a una relación empática, y a también a reconocer la relación entre de nosotros con otra persona. Ah, ok. Se escuchó un poquito cortado, pero está bien. Como les decía, ¿cómo podemos desarrollar? Buenas noches. Yo decía que tú preguntabas que por qué es importante la inteligencia emocional. Yo decía que la inteligencia emocional es tan importante porque nos ayuda a conectarnos con otra persona empáticamente. Y eso es muy importante en las relaciones personales. Sí, corazón. Yo te dije que sí, que pudieras dar tu opinión. ¿Tú me escuchas? ¿Me escuchas? Lo que pasa es que yo no estoy viendo las manos levantadas porque estoy dentro de la diapositiva. Entonces no puedo ver quién levanta la mano y quién no. Por eso les dije que cuando vayan a participar, pueden prender el micrófono y lo hacen. Bueno, como les decía, ¿cómo desarrollar la inteligencia emocional? Hay varias formas de cómo desarrollarlas, pero yo les voy a ofrecer a ustedes 4 consejos para aumentar nuestra inteligencia emocional. El primer consejo es que tenemos que prestar atención a nuestras emociones, lo cual es lo primordial y lo primero que debemos de hacer. De segundo, tenemos aprender a manejar las emociones. Es decir, que si un ejemplo, yo hoy me encuentro un poco triste y alguien se acerca a mí y quiere hablar conmigo sobre cualquier tema y yo le hablo mal a esa persona o lo reboto, lo rechazo, entonces yo ahí, en ese caso, no estoy teniendo inteligencia emocional. Tendría inteligencia emocional si yo, aparte de que me siento mal, estoy triste, olvido mis sentimientos para no tratar de forma equivocada o mal a esa persona, porque no se lo merece y no tiene la culpa de lo que me esté pasando. Entonces, por ese motivo, debemos de aprender a manejar nuestras emociones para que las personas o los demás no tengan que pagar con lo que nos pasa a nosotros, ya que ellos no tienen la culpa. También tenemos que debemos de expresar cómo nos sentimos. Es decir, que si por ejemplo yo hoy estoy feliz, ese sentimiento, esa emoción, no debo de reprimirla, sino que tengo que demostrarla a través de mis gestos faciales. Si es necesario, contarle a alguien que estoy feliz, emocionada por cualquier situación que me esté pasando. Pero no es bueno que lo ocultemos, ya que eso al final puede ser que nos haga daño. Y por último está que debemos de asumir responsabilidad de nuestros actos. Es decir, que si nosotros hacemos algo mal, debemos de asumir la culpa. Por ejemplo, si Priyanka, que está ahí, o Nicole, o Teresa, me ofende sobre cualquier cosa,
Teresa o Priyanka o Nicole deben de tomar conciencia y decir, DH, yo no debí de ofender a Nicole o defender a Teresa porque ella no se lo merece. Además, ella no me hizo nada. Y por tal motivo, yo debo de disculparme y asumir mi responsabilidad de que yo lo hice mal. Pero no quedarme con ese interrogante o decir, no, yo no le voy a pedir perdón, no le voy a pedir excusa, porque al final del día eso está mal. Y a quien le perjudica es a usted. Y eso no está bien. Por tal razón, esos son los 4 consejos para usted aumentar su inteligencia emocional. Aunque existen muchísimos más, pero esos son los más primordiales. Ahora me gustaría que alguien me dé un ejemplo de algún caso que le haya pasado en el cual no utilizó la inteligencia emocional. A ver, ¿quién se anima? Pueden prender el micrófono y participar, ya que no estoy viendo las manitas levantadas. Hello. ¿Me escuchan? Sí, se escucha. Le repito la pregunta. Me gustaría que alguien me diera un ejemplo de algún momento de su vida en el cual ustedes no hayan utilizado la inteligencia emocional. Algo que puedan compartir con nosotros. Bueno, yo me voy a animar. Y yo creo que es algo que nos ha pasado a todos, porque un ejemplo de lo que tú pusiste radica en eso. Que pasa que mayormente cuando nos enojamos con otra persona, o nos enojamos por una razón X, solemos reprender contra la otra. Una vez yo estaba sentada en mi casa tranquila, entonces mi mamá comenzó a pelear sin ningún tipo de razón hacia mi persona. Entonces yo me molesté tanto que una amiga mía vino a mi casa a visitarme y eso, y yo tuve una actitud tajante con ella. Entonces ahí yo no tuve inteligencia emocional, ya que yo no supe controlar mis emociones. Excelente, muy bien. ¿Y quién me puede decir otro ejemplo, pero donde sí haya utilizado la inteligencia emocional? Para que así ustedes puedan ver la diferencia y podamos comparar. ¿Quién más se anima? Un ejemplo donde usted sí haya utilizado la inteligencia emocional en algo que le haya pasado en su vida. A ver, Warren, quiero que tú me hables sobre eso, a ver. Nicole, motívate, Nicole, Warren, Johabel, Joan. Sí, mi amor, estoy por aquí, Johabel. Yo quiero participar, pero hay mucho ruido, está lloviendo. Y hoy prefiero escuchar. Ah, ok, está bien. Ya, perfecto. Pues vamos a poner un ejemplo así rápido que me llegó a la mente. Y lo voy a poner de esta manera para que se entienda un poquito más simplificado, pero realmente le voy a decir la realidad de lo que sucedió. Yo tengo un perro. Yo no sé si ustedes conocen cómo es la actitud de los pitbull, que son unos perros realmente que al ser grandes se sienten muy fuertes y muy, ustedes Son saben. agresivos son. Exactamente. En mi caso, el perro que yo tengo, el pitbull que yo tengo, es todo lo contrario. Pero yo acordándome de esto, ya que el tema se trata sobre la inteligencia emocional, donde lo usamos, sucede que le voy a contar esta pequeñita historia. Una vez yo llegué de trabajar y estaba súper cansado, ustedes no se imaginan.
Yo no sé quién fue que dejó en mi casa la perra suelta. Entonces, ella me tiene tanto cariño que yo me sentía a comer, me recuerdo yo que ese día, ella al verme en ese momento, o sea, tenía el día entero que no me había visto y cuando yo llego a comer, ella me vio de la emoción, me brincó encima. Y eso hizo que se botara la comida. Entonces, esa es una ocasión donde realmente yo utilicé la inteligencia emocional, porque ustedes saben lo que es usted llegar de la calle con todo el hambre del mundo a comerse su platico de arroz y que un animal se lo bote simplemente por ir a darle un poquito de cariño. Entonces, si bien sencillo, una persona, yo creo que yo hubiese reaccionado, pero como es un animal, simplemente utilicé la inteligencia emocional y dejé la cosa así, dejé que la bola corriera. No, claro, tú sí la utilizaste porque esa otra persona lo que hace es que le da golpe al perro o lo tranca, tú ves, y le dice de todo, tú toda la mala palabra del mundo, pero al final del día tú pudiste controlarte. Y eso está muy bien por ti. También me gustaría escuchar a mis colegas de psicología. ¿Ustedes creen que nosotros como futuros psicólogos o futuras psicólogas debemos tener inteligencia emocional? O si no la tenemos, debemos de ir a terapia para desarrollarla. ¿Qué ustedes opinan? Buenas noches. Buenas. Y yo entiendo que la inteligencia emocional desempeña en nosotros, en todos, un papel central en el éxito o el fracaso de cualquier tipo de relación, como veíamos en el video, de las relaciones humanas, ya sea en el ámbito laboral, en el ámbito familiar o como vimos en el video. ¿Por qué? Porque en la empatía nos hace a nosotros ser más felices, porque vimos una persona totalmente amargada, totalmente sin ningún tipo de emoción en el inicio, y luego vimos que cuando recibió la enseñanza, porque él recibió, por eso dando es como nosotros recibimos, pero él no estaba dando nada. A veces nosotros vemos, como decía un compañero, una persona en la calle pidiendo dinero y decimos, no, no le voy a dar porque puede trabajar o a lo mejor no lo vemos con un brazo menos, un pie menos, o sea, no usamos lo que es el amor hacia los demás o la empatía, nos hacemos de la vista gorda. Y cuando nosotros no ayudamos, nos convertimos en personas amargadas. O sea, ese es mi entender y mi pensar. Cuando tú das, tú te sientes bien contigo mismo y desarrolla lo que es eso, inteligencia emocional, dado que tú sabes en el momento cómo debes actuar y cómo no. Así es que muchas gracias y buenas noches. Ok, y tú misma, como una futura psicóloga, ¿tú te consideras que tiene inteligencia emocional? Sí, me considero que tengo inteligencia emocional porque me he visto en muchas situaciones en las cuales la he tenido que usar. Pero eso se va desarrollando en el trayecto de nuestras vidas. Eso no, tú no lo tienes de una vez, sino que lo vamos aprendiendo. Ok, y en el caso de que tú no lo tuvieras, ¿tú irías a terapia para desarrollarla y trabajarías en ti para eso? Porque Claro que sí. como tú comprenderás, nuestra carrera implica que tenemos que trabajar con personas, con adolescentes, niños, ancianos. Entonces, por ese motivo, debemos de tener inteligencia emocional, porque que de lo contrario, sería muy difícil ser empático con los demás. Exactamente. Bueno, el docente como el alumno tiene un peso significativo en el resultado de lo que es la enseñanza o el aprendizaje, dependiendo de la empatía o de la relación que haya entre lo que es un alumno y lo que es un profesor. Exactamente. Muchas gracias por tu opinión. A ver, ¿quién más del área de Yo psicología? me ando.
Adelante. Psicología clínica. Buenas noches, me presento, soy Leandra María, de Psicología Clínica. Yo digo que yo me he aprendido a manejar con lo que es la inteligencia emocional. ¿Por qué? Porque ninguna persona, ningún ser humano nace con ella, sino la va adquiriendo según el tiempo y según los procesos que van pasando en su vida. Porque cuando tú eres una persona adolescente, vamos a decir, que tú empiezas a someterte a algunas circunstancias de tu vida, algunos problemas te pueden llegar a tu vida que no van acorde a tu edad. Entonces, tú ahí debes de aprender a dominar tu inteligencia, tus emociones. Y ahí es donde tú la creas. Ahí es donde tú levantas lo que son tus inteligencias emocionales, perdón. Entonces, cada día que va pasando, cada vez que tú investigas algo, aprendes algo nuevo, la vas adquiriendo. Gracias. Así es, Leandra. Y por ejemplo, o sea, como tú estás en la práctica ahora, tú estás ya de término de la carrera de psicología, ¿tú has visto algún acontecimiento por el cual tú has pasado, otra colega tuya haya pasado, en el cual ustedes hayan utilizado la inteligencia emocional o no la hayan utilizado? Bueno, mira, yo aún no estoy dando la práctica, pero sí te puedo dar un ejemplo de experiencia vivida. No experiencia mía, sino un pequeño ejemplo. Vamos a suponer que yo tengo una niña, la voy a dar de mí. Yo tengo una niña, la tuve temprano, a temprana edad. Muchas personas se enojaron, se burlaron de mí, usaron sus emociones contra mí. Pero a tu sentir, tú pensaste, analizaste que esa persona no sabe en el proceso que tú pasaste, lo cual te sientes tranquila y tratas de manejar tus emociones. Exactamente. Porque No, y como decir que simplemente yo decir que yo me casé a los 12 años, muchas personas vienen y dicen, ay, que tú tienes un fuego interino, perdón lo vulgar, que tú tienes un fuego por dentro, que tú no aguantaste tu fuego, que tú esto, pero no saben las situaciones la cual tú pasaste para tú exactamente. someterte ahí. Disculpa que te interrumpa, Leandra. En esos casos, Sí, mi amor, te sigo escuchando, porque como que se silenció, algo así, no sé. Hello, Nicole, te fuiste porque no se escucha. Compañera, pero también, Sí, Hola. buenas, chicos. Buenas. Y sí dijo algo. no, Adelante, lo que iba a decir es que si querían, yo le podía ayudar con las personas que tienen las manos levantadas, ya que yo estoy en una computadora y veo que Priyanka y Leandra hace rato tienen la mano levantada y ahora Johabel. Ok, bien, sí. Bueno, creo que por la hora vamos a tomar estas tres que son Priyanka, Leandra y Johabel. Para su comentario, creo que tuvo un problema Nicole con el internet o con algo. Vamos a ver si lo puede volver. Si no, veremos cómo podemos concluir entonces. Adelante. ¿Y tienen alguna Es Priyanka que habla. Ok, Priyanka, dale. Yo voy de acuerdo con lo que decía
la colega Leandra, uno va desarrollando la inteligencia emocional en lo que es largo de su vida. Lo que tú decías de que pasan muchas situaciones en tu vida, esas situaciones son las que te ayudan en lo que es la formación de tu carácter. O sea, yo leí un libro que se lo recomiendo, no me recuerdo el nombre ahora mismo, pero lo voy a enviar por el grupo, inmediatamente lo vea. Se llama, yo creo que El arte del buen psicoterapeuta. Y el hombre decía, hacía una historia, él decía que había un hombre que tenía una finca y su otro socio era Dios. Entonces, él decía que un día el hombre le dijo a Dios que él quería tomar la cosecha de ese año, porque Dios enviaba lluvia y enviaba viento. Entonces, él no quería que la mata tuviera lluvia ni que estuvieran viento, él quería abonarla a él. Y las matas crecieron muy hermosas por fuera, pero por dentro estaban fofas. Entonces, cuando él le preguntó a Dios que por qué las plantas crecieron así, Dios le dijo, porque yo iba a enviar la lluvia, iba a enviar el viento y tú no quisiste. Entonces, el autor decía que así es nuestro carácter. Nuestro carácter se forma de las cosas buenas, tanto como de las cosas malas, que necesitamos ambas para poder formar un carácter sólido. La inteligencia emocional, ¿cómo le digo? Lamentablemente, a nosotros nos crían con inteligencia emocional, más en la cultura que vivimos. ¿Por qué? Porque a nosotros nos crían en base a violencia, muchas veces. Nuestros padres nos hacen ver una autoridad obligatoria y, como le digo, basada en la fuerza muchas veces. Entonces, eso hace que la inteligencia emocional en un niño muchas veces no se forme. Si ustedes se fijan, nosotros tenemos muchos títulos, muchas personas con títulos, pero con poca inteligencia emocional. Entonces tú dices, mi papá me dio mucha pela. Gracias a eso yo no soy delincuente, porque la gente cree que solamente los delincuentes tienen problemas y no es así. O sea, hay muchas otras cosas que quizá usted que es profesional la puede tener, muchísimos otros problemas que no tienen necesariamente que ser la delincuencia. Y tú dices, mi papá me formaron bien porque yo no soy delincuente, yo no robo, yo no mato, pero en realidad no te formaron bien. Porque inclusive la inteligencia emocional se ve en una forma de manejar el auto de una persona, manejar un auto. O sea, si ustedes ven aquí en la forma de tránsito, ustedes se pueden dar cuenta que la gente no tiene inteligencia emocional. Entonces tenemos muchos profesionales, el país está lleno de profesionales, gente con título, pero gente que no tienen paciencia para trabajar con otros. ¿Entiendes? Nos crían también con un modelo de dar golpes, basado en, como le decía, en la violencia, en no respetar, en no tener límites, porque aún usted como padre tiene límites, pero usted no lo conoce. Se basa en lo que yo diga en la casa y no es así. Un niño que no lo escuchen en la casa probablemente será un niño que no va a escuchar a nadie. Un niño que es violentado en su casa probablemente luego va a hacer eso mismo con los demás. Entonces la inteligencia emocional también aplica para los que son padres aquí, porque eso va con la sanidad de las emociones. Una persona con emociones dañadas no puede tener inteligencia, y eso es lo que más vemos a diario. Eso cuanto antes. Así mismo, Priyanka. Una pregunta. Priyanka, ¿te puedo ayudar en algo? Dame un momentico, Nicole, como que me impactó un poquito de lo que dijo Priyanka. Si puedo, por favor. Adelante, sí, adelante. Mira, yo estoy leyendo un libro casualmente en estos momentos que me lo recomendó un amigo. Y son mis 500 locos. Priyanka, tú más o menos decías algo con lo que se basa ahí. Y en mi 500 locos, antes de tú tratar a los locos, primero se tratan a los un poco loqueros. cortado, Leandra.
¿Me escuchan Repite, ahora? corazón, se escucha cortado. Mira, yo estoy leyendo un libro recomendado por un amigo y son Mis 500 locos. Este libro es escrito por Antonio Zaglul. Este libro va más o menos en algo parecido con lo que decía Priyanka, que antes de empezar el proceso con los 500 locos, el proceso sería con los loqueros. ¿Por qué con los loqueros? Porque ellos estaban instruidos a la violencia. Y un loco o una persona con afecciones mentales no hace daño. Más daño hace aquella persona violenta o sin control ninguna, sin emociones, sin inteligencias emocionales, que aquella persona que tenga afecciones mentales muy elevadas. No sé si me escucharon. Y porque hablo de la casa. Ya terminaste. Porque con lo que tú decías, en la casa se crea todo. Y como tú decías, ya, por ejemplo, muchas personas, o vamos a decir los profesores que son los profesores de ahora, que no estudian, muchos dicen que no estudian por vocación, pero yo no soy algún profesor y se le puede ofender, pero veo mucho con falta de ética profesional. Y tú ves que solamente estudian la carrera por los beneficios que tiene la carrera y no por vocación. Entonces, he visto que muchos maestros maltratan a los estudiantes y no tienen inteligencia emocional. Y así mismo eso va creando un círculo, va creando una cuerda y se va amarrando aún más. Entonces, eso nosotros mismos, los psicólogos, debemos de pararlo en nuestras casas, con nuestros familiares. Yo me he topetado con muchos estudiantes de psicología que le hablan a sus hijos horrible. No es que lo corrigen, sino es que le hablan horrible. Le dicen una serie de barbaridades, de mala palabra. No saben controlar su inteligencia. Y he tomado la decisión en ese momento de quedarme callada, porque quizás como supuesto psicólogo se pueden ofender. Después, más adelante, yo le doy un pequeño consejito y le digo, tu hijo tú no lo puedes tratar así, no le puedes hablar así. Porque yo le voy explicando. Entonces, ya esto es algo que hay que pararlo y debemos nosotros cambiarlo. Nosotros somos los loqueros y nuestros futuros hijos son los locos a quien se le va a aplicar el cambio. Gracias. Disculpen la intervención porque iba otra persona, pero ya hablé de la casa porque la casa es un reflejo de la sociedad. Nosotros no podemos estar educándonos solamente nosotros y adquiriendo conocimiento y en la casa no ponerlo en práctica. Decía que la crianza tiene mucho que ver. Yo en lo personal, soy muy partidaria de la crianza con respeto y comunicación. En este país, ese tema es un poco difícil porque nosotros venimos de patrones de crianza que creíamos que eran buenos, pero crianza basada muchas veces en manipulación y en violencia. ¿Entiende? Entonces, son cosas que uno como ya psicólogo que es, le han dado modificación conductual. En lo que es la modificación conductual, existe lo que es el tiempo fuera. ¿Usted cree que el tiempo fuera es para los niños? El tiempo fuera es para usted como padre. Cuando usted vaya a darle una pela a un niño, cuando usted vaya a corregirlo, usted se sienta en un sillón aislado del niño y usted piensa en lo que usted le va a decir a ese niño. ¿Por qué? Porque en lo que sale de su boca en un momento de ira, usted no sabe lo que puede hacer. Entonces, usted está formando un niño que luego va a ser un adulto.
usted está formando un niño que luego va a ser un adulto y va a tener una personalidad. Y usted como padre es una figura importante en lo que es la formación de la personalidad de su niño. Así que si usted utiliza palabras hirientes, óigame, usted está formando un monstruo. Un monstruo que usted está formando. Entonces, ese monstruo mañana va a ir a descargar todo eso con lo demás. Toda esa ira que lleva reprimida, toda esa palabra que usted le decía, él va y lo va a descargar con lo demás, lo va a desplazar y lo va a proyectar en los demás. Entonces, por eso como padre, usted tiene que hacer una revisión, usted tiene que modificar conductas. Este tema fue muy bueno, porque cuando las emociones son laceradas, óigame, usted puede ser el profesional más grande del mundo. Si usted no es capaz de controlar sus emociones, porque usted viene herido de un ambiente familiar, mire, eso es lo más grande. Una gente con un título y con las emociones heridas desde su casa, por su papá y por su mamá, mire, eso es grande. Porque es que hay un mecanismo de defensa, que es proyección, que usted lo va a hacer con lo demás, usted va a desplazar eso con lo demás y usted va a dar persona. ¿Tú me escuchas, Priyanka? Dime, Nicole. Sí, te voy a interrumpir, corazón, porque hay algunas cosas que tú estás diciendo que se están interrumpiendo y no se escucha bien. Pero escuchamos el punto que tú querías dar a entender, que eso es lo importante, al igual que el de Leandra. Entonces, ya para finalizar, quiero hacer esta última pregunta para que algunos me contesten y le demos por finalizado el taller por hoy. La siguiente pregunta es, si ustedes creen como futuros psicólogos, si nosotros no tenemos inteligencia emocional, ¿qué debemos de hacer? ¿Debemos ir a terapia y reforzarnos antes de tratar con algún paciente? ¿Es necesario? Esa es mi pregunta. Cualquiera puede responder. Yo, Priyanka, disculpe. Ok, dale, compañera. De acuerdo a tu pregunta, colega, claro que debemos, si no tenemos esa inteligencia emocional, debemos de tratar de cultivarla o ir, como tú mencionaste, a terapia para así conseguirla, porque recordemos que la inteligencia emocional se trata, digamos, de una forma, se trata de escuchar, más que hablar, escuchar. Entonces sabemos que a través de esa forma no verbal podemos percatarnos de muchas cosas que puede presentar digamos, el cliente en las emociones que esté expresando. Y de esa manera podemos dar con el objetivo que queremos lograr, que es ayudar a ese paciente al problema que tenga. Entonces, claro que si no la tenemos, debemos de cultivarla o intentar ir a terapia para conseguirla. Es cuanto. Ok, muy bien tu respuesta. ¿Quién más? ¿Quién más opina de que si nosotros como futuros psicólogos Priyanka. debemos ir a terapia? Yo, Priyanka. Adelante. Mira, lo más recomendable no es solamente por lo que son las inteligencias emocionales, sino también por nuestros procesos pasados en nuestras vidas. A muchos de nosotros hay algo que nos ha marcado y aún, aunque hemos creído que ha sanado, no ha sanado, porque ninguna persona puede sanar un acontecimiento desagradable solo. Ninguno, se lo puedo asegurar. Porque personalmente yo pensé o creía que yo hubiese abandonado ese proceso, que ya yo hubiera terminado ese proceso, que ya yo hubiese terminado, que ya yo no sentía nada sobre eso, sobre un pasado que me marcó prácticamente. Y duré prácticamente 3 meses
para decidir si entre voy o no voy a un psicólogo. Hasta que tomé la decisión porque en realidad tenía miedo. Como yo como psicóloga tenía miedo de ir a contarle mi vida a otra persona. Pero tomé la iniciativa, fui donde mi psicóloga y te puedo decir que semana tras semana que iba, me sentía mucho mejor. Mi autoestima subía más. Y yo te puedo decir que mi psicóloga dice, donde se te ve tu altura, no es cualquiera que te baja. ¿Me entiendes? No solamente por nuestras inteligencias emocionales debemos ir. Si no la tenemos, vayamos, buscamos ayuda, busquemos un consejo de un colega o tal vez busquemos un consejo de este tipo de persona más profesional. Gracias. Excelente tu opinión, Leandra. Pero otra pregunta surge de eso mismo, de lo que dice Leandra. ¿Por qué ustedes creen que mayormente los dominicanos o cualquier persona de cualquier nacionalidad no le gusta ir al psicólogo? ¿Cuáles son los motivos que alguien me puede decir por qué le temen ir al psicólogo? El que quiera puede Bueno, prender su- Influye la Yo quisiera hablar. Alguien que no haya participado. Adelante, la chica que dijo yo. Bueno, hay muchas razones. La primera Pero es la sociedad. siempre hay unas principales. Pero yo digo que la primera es la sociedad. ¿Por qué? Porque la sociedad hoy en día, muchas personas piensan que si yo voy al psicólogo es porque yo estoy loca. Entonces, el miedo a ser juzgados y criticados no nos permite ir a un psicólogo. Otra cosa, también solemos reprimir mucho nuestras emociones y sentimientos. Les restamos importancia. Y al escuchar comentarios de las personas que dicen, no, tú solamente lo haces para llamar la atención o tú no tienes absolutamente nada, deja tu ridiculez, son cosas que nos frenan. Y también, por último, pero no menos importante, que nos es muy difícil abrirnos a otras personas, ya que pensamos que nos van a juzgar o que simplemente no van a tener empatía con nuestros sentimientos y le van a restar importancia a nuestros problemas. Así mismo, todo lo que tú dijiste, eso es. Pero si hay una causa que es primordial, la más primordial, ¿quién la puede decir de por qué una persona no le gusta ir al psicólogo? Mayormente. Yo creo que son los tabúes sociales. ¿Por qué los tabúes sociales? Porque las personas son las que crean las benditas creencias negativas sobre sobre invertir, no dinero, porque ya en este tiempo son bastantes los lugares que no te cobran por tú ir a una consulta, por tú ir a atenderte, a saber cómo está tu cerebro. Ya hay bastantes hospitales que te atienden gratis, simplemente con tú llevar tu seguro y llevar tu cuerpo y tu tiempo, nada más. Son los tabúes porque ellos entienden que nosotros somos locos. Normal. Así mismo es, Leandra. Yo diría que es la razón principal o la causa principal por el cual mayormente los dominicanos no les gustan ir al psicólogo. Y es por lo económico. Tú dices que hay instituciones que dan terapias gratis o a bajo costo, pero el detalle está que la mayoría de ellos no investigan. Y al no investigar, solamente porque escucharon a un vecino que fue la primera vez y abandonó la terapia, que por ejemplo cuesta, vamos a decir, 10 sesiones, cuestan 20,000 pesos, algo así, ya por eso se alarma, comienzan a regarlo y comienzan a desconfiar y dicen, no, yo no voy a un psicólogo para que me robe todo eso cuarto, yo para eso mejor me oriento yo mismo o reprimo mis emociones yo mismo. Pero al final ellos no saben el daño que se están haciendo. Pero
Eso es la O mayoría. simplemente, Nicole, vamos donde el amigo más cercano, el mejor amigo, buscando un supuesto consejo, entre comillas. Pero lo que no se sabe es que el amigo nunca te va a decir lo que tú en realidad debes o tienes que escuchar. Nunca te lo va a decir. Simplemente te va a decir lo que te ve en ese momento te va a hacer sentir bien. Y yo aprendí que sanando tus emociones, la mejor manera es soltarla y es llorar. Llorar. Esa es la mejor manera. Cuando yo fui a mi terapia, lo primero que me dijo mi psicóloga, llora, que eso no es nada. Llorar no es nada y no es nada mal. Te estoy cortando, Leandra. Siento que se está cortando. Pues bien, como decía, mi psicóloga me dijo, llorar no es nada. Y yo no fui donde una psicóloga que me cobró. Yo fui a un hospital prácticamente público. Y yo te puedo decir que fue la mejor psicóloga. Y he tomado otras sesiones con otra persona y la he tenido que abandonar por falta de tiempo. Pero esta vez tomé la decisión y busqué el tiempo para terminar mis sesiones. No tenía la situación económica para ir donde otra persona, pues fui donde ella. Y yo siento que gracias a Dios, ante todo, fue la mejor decisión. Porque te puedo decir que no que estoy gran preparada para dar una consulta o adquirir o dar una entrevista, sino para ejercer prácticamente mi trabajo como profesional. Entonces, ¿qué te puedo decir? Me dijo bastante cosas que yo no sabía, que yo no hubiera aprendido. Y lo mejor del mundo es tú ir donde un psicólogo, aprender y aprender. Y se los recomiendo. Así mismo es, Leandra. Aprender y a desaprender. Gracias, Lizzy. Y el segundo, A ver, ¿quién más opina de lo mismo? De las causas Yo, de una persona no le gusta ir a terapia. Ajá, adelante. Pueden prender su buenas micrófono y noches. participar. Buenas. Yo quería decir que el ser humano, No se escucha, corazón. Chica, no se escucha. buenas, yo quería decir que el ser humano debe invertir más en su salud mental, porque esa es la peor enfermedad. Así es. Pero en estos tiempos la gente no entiende esa parte, cree que no, cree que es mentira. Por ejemplo, mira lo que pasó en estos días con ese chico que estaba en Ágora, que lo apresaron y al final los policías terminaron matándolo. ¿Ustedes vieron ese caso? Sí, yo pude vivir más o menos, no Sí, de lo vi. cerca, sino, si no te puedo decir algunas opiniones familiares, porque según la información de mi madre, él era familiar de parte de mi abuela. Entonces, según lo que escuché en ese tiempo, según informaciones ajenas, y lo pongo entre comillas, él estaba padeciendo de un trastorno, ay, Se llama desastre de hipomanía, emociones. lo que tenía Ajá. él. Gracias. Hipomanía. Exactamente. Que es básica o prácticamente un trastorno bipolar. Exacto.
Ustedes saben que ese es uno de los temas que ha estado sonando actualmente sobre el caso de David, ese joven que estaba en Ágora y tuvo algún inconveniente con una señora y todavía no se sabe qué fue lo que pasó en realidad, pero cuando lo seguridad del centro se lo llevan a él apresado y lo ponen en un cuartico ahí, ustedes saben que hay cámaras, entonces eso lo grabaron y lo han subido a las redes sociales, el video. Entonces, varias psicólogas de nuestro país, por mencionar una, que es la doctora Natalia Montero Cruz, la pueden buscar así en su Instagram, ella hizo una pequeña reacción sobre el caso de David y dijo que según el video que muestran las cámaras de seguridad de Agora Mall, él no estaba en sus 5 sentidos. Es decir, que todo lo que él decía y según cómo reaccionaba, era claro y justo de que él sufría de algún trastorno, el cual ella lo clasificó como hipomanía. Entonces, cuando se presentan esos casos así, cuando vemos personas que hacen show así en los sitios públicos, se llaman a la policía, pero en vez de los mismos policías decir, cónchale, pero esa persona como que no está siendo tan coherente, algo le está pasando. Entonces esas personas, en vez de llevarlo a un centro psiquiátrico, lo que hacen es que lo llevan a un destacamento, y eso no es lo que debería de ser. Pero lamentablemente sí que funciona en nuestro país. Nicole, ahí le Ajá, faltó, disculpa que te interrumpa, pero ahí también le faltó inteligencia emocional a los policías. ¿Me entiende? Porque exactamente. la inteligencia emocional tiene que ver con el autocontrol, con tú saber qué hablar y qué no hablar, o si hablar o callar en ciertos momentos. Que es lamentable lo que está pasando. Bueno, mis corazones, hasta aquí el tema de hoy. Ha sido muy interesante. Espero que hayan aprendido algo sobre el tema y se hayan nutrido lo suficiente. Y nada, muchas gracias por unirse a este taller.